Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año. Y hoy estamos retomando una vez más entonces el libro de Génesis. Entonces, al terminar el libro de Job, volvemos nuevamente al principio de que habíamos quedado en la Torre de Babel, capítulo 11. Vimos cómo se dispersaron todas estas personas, luego cómo viene entonces la línea de Taré, de sus hijos, como tuvo Abraham, a Nacor, a Harán. Y ahora vamos al capítulo 12 y dice la palabra de Dios. El Señor le había dicho a Abraham: deja a tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que habían incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de More. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa, situada entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección sur hacia el Negev. Abraham y Sarai en Egipto. En aquel tiempo, un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero al acercarse a la frontera de Egipto. Abraham le dijo a su esposa Sarai: mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean dirán: ella es su esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla. Así que por favor diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Efectivamente, cuando Abraham llegó a Egipto, todos notaron la belleza de Sarai. Cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ella al faraón, su rey, y llevaron a Sarai al palacio. Entonces el faraón le dijo a Abraham le dio muchos regalos a Abraham a causa de ella: ovejas, cabras, ganado, asnos y asnas, siervos y siervas y camellos. Pero el Señor envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todos los de su casa, debido a Sarai, la esposa de Abraham. Así que el faraón mandó llamar a Abraham y lo reprendió severamente. ¿Qué me has hecho?, preguntó. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste: es mi hermana? Y con esto me permitiste tomarla como esposa. Ahora bien, aquí tienes a tu esposa, tómala y vete de aquí. Entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres que los escoltaran y expulsaron a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas sus pertenencias. Capítulo 13. Entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, con Lot y con todo lo que poseían, y viajó hacia el norte al Negev. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel y armaron sus carpas entre Betel y Ai. Donde habían acampado antes era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar y allí volvió a adorar al Señor. Lot, quien viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y muchas carpas. Pero la tierra no era suficientemente para sustentar a Abraham y a Lot. Si ambos vivían tan cerca el uno del otro, con todos sus rebaños y manadas, entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. En aquel tiempo también vivían en la tierra los cananeos y los fereceos.
Finalmente Abraham le dijo a Lot: no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra a la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda. Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham: mira, lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte y al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Entonces Abraham mudó sus campamentos a Hebrón y se estableció cerca del robledo que pertenecía a Mamre, y allí construyó otro altar al Señor. Capítulo 14. Abraham rescata a Lot. En esos días estalló la guerra en la región. Amrafel, rey de Babilonia, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Lucharon contra Bera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sinab, rey de Adma, Semeber, rey de Seboim, y el rey de Belá, también llamado Zoar. Este segundo grupo de reyes unieron sus ejércitos en el valle de Sidim, que es el valle del Mar Muerto. Durante 12 años estaban sometidos al rey Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron contra él. Un año después, Kedorlaomer y sus aliados llegaron y derrotaron a los refaitas, en Astarot, Carnaim, a los susitas en Ham, a los semitas en Sabe Kiriataim y a los oreos en el monte Seir, hasta el Param, al borde del desierto. Luego dieron la vuelta y llegaron a Mizpab, que ahora se llama Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también a los amorreos que vivían en Hasezón Tamar. Entonces los reyes rebeldes de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Belá, también llamados Zoar, se prepararon para la batalla en el valle del Mar Muerto. Lucharon contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafael, rey de Babilonia, y Arioc, rey de Eleazar. Eran 4 reyes contra 5. Resulta que el valle del Mar Muerto estaba lleno de pozos de brea, así que cuando el ejército de los reyes de Sodoma y Gomorra huía, algunos de los que cayeron en los pozos de brea, mientras que el resto escapó a las montañas, entonces los invasores victoriosos saquearon Sodoma y Gomorra y emprendieron el regreso a su tierra con el botín de guerra y los alimentos. También capturaron a Lot, el sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma, y se llevaron todas sus pertenencias. Uno de los hombres de Lot escapó y le contó todo a Abraham, el hebreo que vivía cerca de Robledo, que pertenecía a Mamre. El amorreo Mamre y sus parientes, Escol y Aner, eran aliados de Abraham. Cuando Abraham se enteró de que su sobrino Lot había sido capturado, movilizó a los 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Entonces persiguió al ejército de Kedorlaomer hasta que lo alcanzó en Dan. Allí dividió a sus hombres en grupos y atacó durante la noche. El ejército de Kedorlaomer huyó, pero Abraham lo persiguió hasta Oba, al
al norte de Damasco. Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos. Después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe, que es el valle del rey, y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec 1/10 parte de todos los bienes que había recuperado. El rey de Sodoma le dijo a Abraham: devuélveme a mi pueblo, el cual fue capturado, pero puedes quedarte con todos los bienes que recuperaste. Abraham le respondió al rey de Sodoma: juro solemnemente ante el Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que no tomaré nada de lo que a ti te pertenece, ni un simple hilo ni la correa de una sandalia. De otro modo, podrías decir: yo soy quien enriqueció a Abraham. Aceptaré solamente lo que mis jóvenes guerreros ya han comido, y pido que tú entregues una porción justa de los bienes a mis aliados, Aner, Escol y Mamre. Capítulo 15. Pacto del Señor con Abraham. Tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos. Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio. ¿Quién será tu heredero? Entonces el Señor llevó a Abraham fuera y le dijo: mira al cielo y, si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Entonces el Señor le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darle esta tierra como posesión. Pero Abraham respondió: oh Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? Y el Señor le dijo: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. Entonces Abraham le presentó todos estos animales y los mató. Luego partió a cada animal por la mitad y puso las mitades una a un lado de la otra. Sin embargo, no partió a las aves por la mitad. Algunos buitres se lanzaron en picada para comerse a los animales muertos, pero Abraham los espantó. Al ponerse el sol, Abraham se durmió profundamente y descendió sobre él una oscuridad aterradora. Después el Señor le dijo a Abraham: ten por seguro que de tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, y al final saldrán con muchas riquezas. En cuanto a ti, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaban entre las mitades de los animales muertos. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo: yo he entregado esta tierra a tus descendientes, desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra que ahora ocupan los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Amén. Bueno, la lectura hoy estuvo un poco más extensa, pero ha valido la pena porque estamos empezando como un nuevo tema. Estamos empezando a tomar nuevos horizontes
porque aquí empieza la historia de la cual se va a empezar a formar el rompecabezas de una familia. Por eso lo estamos haciendo de forma cronológica. Entonces, no sabemos con exactitud si Job era contemporáneo en el tiempo de Abraham. No lo sabemos, ya que Job no era israelita. Pero ya en este punto, Abraham, empecemos con su nombre, que no es Abraham por el momento, sino Abraham, no más, que inicialmente significa padre enaltecido. Y más adelante lo vamos a ver a detalle el por qué. Entonces, Abraham toma a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, junto con todas sus pertenencias y siervos, emprenden un viaje largo, hacen paradas, y es algo muy especial que en cada parada que ellos hacían, Abraham edificaba un altar al Señor. Y esto nos muestra su consagración total a Dios al considerarlo como su único y verdadero Dios, su única deidad verdadera. Porque recordemos que en aquellos tiempos la gente no solía creer en un solo Dios, en minúsculas, sino en muchos. Pero él había creído totalmente en solamente uno, que era Dios, que inicialmente o en el original hebreo se le llama como Yahweh. Entonces notamos varios patrones, como lo veíamos en Job. Aunque eran hombres justos, cometían errores tales como, por ejemplo, en este caso, Abraham llama a su esposa hermana ante los egipcios, ante el faraón, porque tenía miedo de morir por causa de la belleza de Sarai. Sin embargo, Dios lo libera. Pero entonces aquí ya empezamos a ver similitudes que más adelante vamos a ver. Por eso la Biblia es tan perfecta, porque si notamos, el pueblo de Israel, no me quiero adelantar mucho, estuvo en Egipto y ellos estuvieron en Egipto. ¿Por qué Dios mandó plagas? Por causa de Sarai, porque era la esposa de Abraham, era pertenencia de Abraham. Entonces, tengamos ese punto ahí pendiente para más adelante. Y luego notamos con Abraham cómo con su grupo de hombres nacidos en sus tiendas fueron a recuperar las cosas de Lot, fueron a salvar a Lot. Y vemos la humildad en cómo Abraham no escogió lo mejor en cuanto para él, sino para los demás. Pero cuando se trataba para Dios, daba los mejores sacrificios. Entonces empezamos a ver como adjetivos o cosas muy positivas acerca de este hombre Abraham. Y entonces ahora vemos algo, yo creo que es uno de los pasajes más cortos, pero creo que son los realmente nos dan una cristofanía literalmente. Y es que Abraham, cuando regresa de su victoria sobre el rey Kedoriaomer, y entonces el rey de Sodoma sale a su encuentro, pero antes de que salga él, sale otro rey, y es un rey que al mismo tiempo es un sacerdote. En la antigüedad era muy normal que un rey tuviera un sacerdote, pero aquí el mismo rey era el mismo sacerdote y su nombre era Melquisedec. ¿Y cómo notamos? Que sale con pan y vino. Y esto nos hace acordarnos que Cristo dio pan y el vino. Esto es como una prefiguración del mismo Cristo, porque además si notamos, él dice que él era el rey, y dice que era el rey de Salem, y Salem significa paz. ¿Y quién es Cristo? El príncipe de paz. Entonces aquí creo que desde el momento 1 estamos empezando a ver a Cristo. Estamos empezando a verlo como en pequeños fragmentos. Dios nos está revelando lo que inicialmente nos dijo en Génesis 3.
3:15, donde nos dice que iba a venir uno de la simiente de Dios para salvar a la humanidad. Y vemos como desde ya lo está empezando a presentar. Y esto me parece algo muy, creo que me saca de mi cabeza cómo es posible, como desde el comienzo Jesús se hace tan notable. Y luego de esto vemos en el capítulo 15 como el Señor le hace una promesa y es darle una gran descendencia, como se lo había indicado. Y esa descendencia, aunque iba a ser esclavizada por 400 años, iba a ser liberada. Pero más allá, dice que iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces, esto nos da a entender que tú y yo estamos siendo parte de esto. Entonces, ¿qué podemos concluir en estos capítulos? Podemos concluir cómo Cristo se ve desde el comienzo. Cómo Dios nos empieza a decir, hey, mi hijo va a salvarlos. Y toma un hombre común y corriente que decidió creer en Dios y le da una promesa. Y por la fe de ese hombre, entonces todos somos benditos. Así es que creo que mi invitación en este día es que siempre reconozcamos la voz del Señor, que donde quiera que estemos o que vayamos, podamos hacer un altar para el Señor. Porque si Cristo vino a nuestro encuentro y nos dio su pan y su vino, que fue su mismo cuerpo cuando nos salvó en aquella cruz por todos nuestros pecados, entonces, ¿cómo no darle lo mejor de nuestra ofrenda a Él? Y no me quiero enfatizar en el diezmo, o no, me estoy enfatizando es ¿por qué no le damos lo mejor que tenemos a Él? Si Él dio todo por nosotros, vino a nuestro encuentro, nos hizo parte de su familia, por causa suya ahora de Cristo, ahora gracias al hombre que creó en este caso Abraham, somos ahora parte de su promesa, somos benditos. Entonces, creamos en sus beneficios, creamos en sus promesas, que aunque parecen tardías, como este hombre que tenía 75 años en este momento y no tenía descendencia. Entonces esperemos en sus promesas, que si Dios lo prometió, Él lo va a hacer en su tiempo.